Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles la primera mesa de reflexión de esta serie sobre elecciones en el mundo, ahora con los comicios que tendrán lugar en Ecuador el 19 de febrero. Nos acompaña el maestro Javier Gámez, él es socio de la Federación Internacional sobre Estudios de América Latina. Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña Francisco Saucedo Pérez, él es profesor del Centro Internacional de Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana. Francisco, gracias. Buenas tardes, Rina. Y de igual manera se encuentra junto conmigo Walter Martínez, él es militante político e integrante del Movimiento de Solidaridad Nuestra América. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias tú. Muchas gracias. Ecuador ha sido un país que ha estado marcado por la fragilidad democrática, la inestabilidad política y una tradición golpista a lo largo de varios años. No obstante, la llegada de Rafael Correa, el presidente, en el año 2007, abrió una estela de certezas al haberlo convertido en el gobernante con mayor permanencia consecutiva en el poder. Su sucesor tendrá que enfrentar una serie de desafíos políticos, económicos y sociales, pero también en materia de política exterior, ante la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en el cono sur, con la consigna conservadora y derechista, así como ante el arribo de un nuevo habitante a la Casa Blanca, Donald Trump. Pensemos un poco en el panorama electoral en este 2017 para América Latina. Habrá elecciones en Ecuador, en Chile y en Honduras. Precisamente esos tres países de América Latina en donde tendremos la presencia de elecciones presidenciales. Arrancamos con Ecuador y eso significa la despedida de Rafael Correa con 10 años de gobierno. ¿En dónde pondrías las luces y las sombras de esos mandatos? Bueno, las luces en el gobierno de Rafael Correa. Creo que una de las mayores luces que se pueden hablar es que puso en el centro la idea y la propuesta que se podía cambiar el modelo económico. Un modelo económico neoliberal que venía destrozando lo social, político, cultural en América Latina en general. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que propone que el Estado debe de asumir el control de la economía como un Estado en favor de las mayorías, un Estado público, ¿no? Creo que eso es lo mejor que se puede. Sí, así es, transformaciones políticas, económicas, sociales, pero también institucionales, ¿no? Bajo los diferentes mandatos de Rafael Correa. Ahí está la Constitución del 2008, eso fue una elaboración importante, Francisco. Yo creo que es uno de los aportes fundamentales del Ecuador de ahora, ¿no? Él llega con el planteamiento de la Revolución Ciudadana y lo primero que hace es la convocatoria a este constituyente, una nueva constitución, y que me parece que es una elaboración interesante, ¿no? Tiene una mayoría evidentemente para la posibilidad de hacerlo, pero es producto de esto que también dice el maestro, que llega en un momento donde el modelo neoliberal está de veras ahorcando la situación en Ecuador de la población. Entonces viene un nuevo planteamiento de un Estado más fuerte, que yo creo que apuesta mucho digamos, al panorama social de Ecuador, ¿no? Desde un salario digno, empleos, seguridad social, educación, son digamos los rubros pues que deja después de 10 años con buenas cifras, pues, ¿no? Que me parece que le dan a Ecuador una situación muy importante para poder prever que en este proceso electoral pueda darle continuidad, ¿no? Sí, no sin dificultades. Sí, a través de la candidatura de Lenín Moreno. Walter, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Sí, muy de acuerdo. Yo pensaba que era alguna persona discrepante, pero parece que vamos por el mismo camino. Entonces yo diría que esto no lo tomo aislado a Ecuador. Nosotros tenemos una visión, digamos, en nuestra América, de lo regional, de lo que es América Latina, el sueño de Bolívar, de Martí, de San Martín de Artigas en Uruguay, digamos, una patria grande, y como Martí le llamó, nuestra América.
Entonces creo que esto forma parte de una concepción integradora, digamos, antineoliberal, que precisamente por los desastres económicos que hubo en todos estos países surgió esta propuesta iniciada por Chávez en el 1999 y seguida por estos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Sí, en en los Venezuela países fue la del primera. ALBA, ¿no? Exactamente. Ahora hay una contraofensiva que quieren regresar, recobrar los privilegios, dar, digamos, autonomía y poder a las grandes transnacionales que son las ejecutoras del saqueo a nuestros países, y eso es lo que es una lucha que se está enfrentando. No así en Honduras, hay un gobierno de derecha, ahora también puede surgir el partido de Zelaya, precisamente, y en Chile es una izquierda muy neoliberal que a veces no sabemos si es izquierda o de derecha. En esas pocas palabras te diría cómo está la situación. Los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador han gozado del mayor auge petrolero en la historia reciente, un hecho que pudo financiar diferentes programas sociales bajo el marcaje de su revolución ciudadana y del programa del socialismo del buen vivir. En este trayecto tampoco olvidemos la promulgación de una nueva constitución en Ecuador en el año 2008 y los reconocimientos internacionales por haber disminuido la pobreza y la desigualdad y por haber colocado a Ecuador dentro de las principales 10 economías más competitivas de América Latina. Hablando un poquito del legado de Rafael Correa con más de 10 años en el mandato, pues sí, sabemos que Rafael Correa de alguna manera quiso ponerle fin a esta larga noche neoliberal. Pero por otro lado vemos que sí se han encumbrado esta democracia electoral y la democracia formal. Es decir, sí hay un germen democrático en estos países del ALBA, ¿no? En estos personajes que se reeligen y que de alguna manera han llegado al poder. Pero también hay muchas críticas en cuanto al balance del poder. Es decir, que no hay un verdadero balanceo y contrabalanceo en el poder, que no se respetan, por ejemplo, en gran medida algunas de las libertades como la de la prensa. Es decir, hay una democracia que bajo el ejercicio que se practica se demerita o de alguna manera se va deteriorando. Es gran parte de las críticas a este autoritarismo populista, ¿no? En donde existe una enorme personalización del poder. Javier, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que hay, en el caso de Ecuador, Correa sí monta un sistema presidencialista y es fuerte, ¿no? Pero las críticas que tienen que ver con la democracia creo que son un tanto artificiales, falsas, porque yo creo que hay más democracia en la década donde gobernó Correa que en las décadas anteriores, ¿no? Incluso cuando gana Correa, también viene una década de levantamientos populares, porque no hay un sistema democrático, ¿no? Porque solo las instituciones políticas las utiliza un pequeño sector a su beneficio, ¿no? Con estos proyectos neoliberales. Y pues sí hay democracia, yo creo que hay democracia económica y política en el Ecuador de Rafael Correa, ¿no? Hay que ver que si hay un presidencialismo, o sea, si hay se potencia la figura presidencial. Sí, como del caudillo, y de ahí viene, ¿no? la idea esta de los caudillos, del populismo, ¿no? No, y de los caudillos que en muchos sentidos a veces están por arriba de las instituciones y no debería de ser así. Sí, hay que decir también que son parte de los procesos políticos que se viven en nuestros países, ¿no? Los liderazgos también se constituyen alrededor de procesos reales, ¿no? Que es en ellos donde surge la figura. Y muchas veces hay que decir que son procesos que se polarizan. Entonces, el proceso de participación popular ciudadana pues se va oscureciendo ante la figura de un liderazgo fuerte. Quizá lo que nos hace falta es construir democracias de mayor participación que vayan ocupando en la legalidad misma de la democracia, es decir, cómo vas abriendo nuevos cauces, pero haciéndote cargo de lo que vas haciendo, porque me parece que no nos ayuda a ver de procesos anteriores
visiones más bien autoritarias, excluyentes, ¿no? de la participación de la gente, de la economía, de una democracia económica, en fin, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con lo que es una formación cívica política de la ciudadanía, claro, donde vayan surgiendo desde organizaciones y movimientos sociales que son finalmente los responsables de caracterizar una democracia en cualquier país, ¿no? Yo creo que es la cereza del pastel. Sí, la formación en la medida en que los ¿no? movimientos sociales tengan mayor capacidad de incidencia con sus propios liderazgos, con sus diferencias, pero al mismo tiempo desarrollando políticas democráticas que van ampliando ese sentido de la democracia del país, ¿no? No, y además Rafael Correa, Walter, se despide con un 40 o 42% de popularidad. Sí. Bueno, eso es, primero quería hablar de los liderazgos. Lamentablemente, no sé si así es la realidad, que los líderes son importantes, y tan importantes son que hay una diferencia entre Lula y Dilma, una diferencia entre Chávez y Maduro, digamos, no tanto una diferencia entre Néstor y Cristina Kirchner, no tanto, pero siempre, acá mismo en México, López Obrador es un líder nato, y eso no se fabrica, eso nace en cada tantos años, y así es la situación real. El líder es muy importante, lo mismo que la participación de las masas en todos los proyectos, eso también, no puede ser un líder autoritario. Con respecto a los medios de difusión, digamos, yo creo que teniendo en cuenta que los medios de difusión, el 90% en Ecuador y en todos estos países, inclusive en Venezuela, en Brasil ni que hablar, y en Argentina, el 99% con la red, con el complejo Clarín o Globo de Brasil, El País en España, la CNN, todos los pueblos están sujetos a la desinformación manipulada que dan estos grandes medios de comunicación. En Argentina, Cristina sacó una ley que sería el 30% para las privadas, el 30% para el gobierno y el 30% para las comunidades y movimientos sociales. Eso fue una ley que por una cosa u otra la Suprema Corte no la dejaba salir, y vino Macri a los tercer días, por un decreto, quitó esa ley. Y sigue Clarín desinformando a la gente, digamos, y la gente que está politizada hacia adelante. Y eso con todo, en las elecciones, perdieron con un candidato que no era el mejor, Scioli, perdieron las elecciones por un 2%, si tendrá importancia. Después te quería hablar, pero creo que vamos, porque qué democracias. En el 2010 hubo un golpe de Estado contra Rafael Correa, y gracias al pueblo en la calle y gran parte de los comandos de la Fuerza Armada pudo regresar. Y por poco, digamos, sí, lo matan, ¿no? Entonces sí será importante eso. Y a ese golpe de Estado hubo otros más, sí, claro, también paralelamente. Rafael Correa no se presenta a las elecciones del 19 de febrero en Ecuador, ni tampoco a la reelección después de más de 10 años de diferentes gobiernos. Como candidato oficialista y continuista figura Lenín Moreno del partido Alianza País, que se enfrenta a una oposición sumamente fragmentada y dividida entre otros 7 candidatos. Todo apunta a que habrá una segunda jornada electoral en Ecuador, debido a que es difícil que Lenín Moreno pueda obtener más del 50% de los votos nacionales, o bien ganar por un 40% de los votos, con un diferencial del 10% frente a su candidato principal. No olvidemos que dentro de esta jornada los indecisos serán el fiel de la balanza. Ahora, ¿cómo estamos viendo el juego de candidatos con estas elecciones en Ecuador? Está ahí Lenín Moreno, el candidato oficialista, continuista, y por otro lado estamos viendo una oposición atomizada, fragmentada, con 7 candidatos. Javier. Sí, digamos que la oposición más fuerte es esta oposición de derecha, pero está dividida, ¿no? Representada por Viteri y por Lasso, ¿no? Pero además es una oposición que siempre ha venido trabajando en hacer mella y crisis
en el gobierno de Correa, ¿no? Lasso pues es un banquero, o sea, representa los intereses de la banca y de los empresarios en el país y de los capitales transnacionales. Entonces él más bien quiere en realidad, empieza a potenciarse al ver que lo que se ha llamado el proceso progresivista se acaba en algunos países, como lo han llamado algunos intelectuales o académicos latinoamericanos, ¿no? Entonces él también aspira a que ese proceso progresivista en Ecuador se termine y que ellos sean los que empiecen, ¿no? Y Viteri pues es del Partido Social Cristiano. Social Cristiano, ¿no? Cintia Viteri. Pero es interesante que también sea una mujer, ¿no? Es una mujer, sí. Pero ahí el asunto es que cuando se da la transición democrática en América Latina, la llamada transición, que bueno, ahí podemos discutirlo, a quien apoya el gobierno de los Estados Unidos son los partidos social cristianos, ¿no? Entonces también por eso él tiene cierta esperanza del gobierno estadounidense de que Viteri pueda hacer un buen papel, desempeñar un buen papel. Pero también tiene una mirada hacia el norte, ¿no? No es una mirada hacia América Latina, hacia proseguir una política de Estado que proteja los intereses de la nación, ¿no? Claro. Un nacionalismo, un progresivismo. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que Ecuador, pues su principal socio comercial es Estados Unidos, ¿no es así? Sí, así es. Yo creo que hay aquí, en un proceso electoral como el de Ecuador en este momento, que próximo pues a la elección, se han desatado pues las posibilidades de propuestas, ¿no? Y como dice el profesor, hay una tendencia muy clara hacia la derecha con Lasso y Viteri. Creo que la propuesta de Lasso es mucho del desconocimiento de estos 10 años de lo que ha sido la propuesta de Correa o de Alianza País. Es decir, es el regreso al modelo neoliberal. Sí, quiere eliminar 14 impuestos, ¿no? Es la vista o la mirada hacia Estados Unidos. Para Trump es precisamente una coyuntura importante, ¿no? A favorecer, a meter las narices en el proceso, incidir cuantas cosas puedan ser necesarias en los medios, en los debates, en fin, ¿no? Y hay que decir que de parte de la propuesta oficial me parece que no solamente basta haber generado mejores condiciones de vida en la educación, en la salud, en el empleo, en el salario, en la recuperación del salario, por ejemplo. Es extraordinario lo que han tenido, ¿no? Hablan ellos de un salario digno, que es por ejemplo lo que habla en nuestra Constitución, ¿no? Y deja mucho que decir respecto de estos 30 años que hemos vivido del modelo neoliberal, ¿no? En términos del deterioro salarial. Claro. Pero allá no, allá hay una recuperación. Quizá nos hace pensar, por los procesos que se han visto en otros lados, como en Argentina, en Brasil, la idea esta de que adquirir más posibilidades de consumo, de poder adquisitivo de la población, no necesariamente te lleva a una conciencia política que tenga que ver con el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Creo que por ahí va mucho el centro de atención de lo que Alianza País o el oficialismo debería de tener más cuidado, ser más sensible en su incidencia hacia la información al pueblo. Claro. Como una de las bases fundamentales para una plena democracia, ¿no? Ahora, Lenín Moreno, el candidato oficialista y continuista de Alianza País, de alguna manera se dice que tuvo una labor muy destacable con el terremoto, ¿no? Del 16 de abril. Sí. Platícanos un poquito, Walter, de este liderazgo, cuáles son sus propuestas y bueno, pues qué es lo que busca Alianza País. Precisamente él está estrechamente ligado al pensamiento y a la actividad de Rafael Correa. No, en el problema, en la catástrofe, el terremoto fue fundamental en toda la solidaridad. Nosotros de aquí, inclusive en el Movimiento Nuestra América, Paco y todos nos hicimos una colecta y se la entregamos al embajador. No mucho, pero fue, digamos, con el esfuerzo, fue simbólico. Entonces, creo que ese asunto de la solidaridad, porque el proyecto de Correa y sigue de Lenin, ese buen vivir, no tanto importante las grandes ganancias, sino el vivir bien, claro, inclusive el medio ambiente.
que después vamos a hablar de la catástrofe esa, la Chevron y la Texaco, ¿no? Bueno, entonces aquí hay dos proyectos. Un proyecto que es autonómico, digamos, la propiedad de los recursos. Por ejemplo, antes de Correa, el 70% iba para las transnacionales del petróleo, el 30% para el gobierno. Correa les dijo, compañeros no, les dice a las transnacionales, vamos a invertir 30 para ustedes y 70 para los proyectos sociales. Y aceptaron, si tendrán ganancias tremendas, que aceptaron. Algo así pasó en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Ese, digamos, soberanía de los recursos naturales para ser en beneficio de la población, como los logros que se están diciendo aquí, que vamos a continuar diciéndolo, que fueron históricos. Además, queremos decir que Correa estabilizó políticamente al país, 10 años. Me acuerdo que estaba Abdalá Bucaram, demoró unos años nomás, tuvo que renunciar. Después vino Mawad. Y su hijo también ahora está en la... Su hijo es ahora candidato, Abdalá Bucaram, ¿no? Sí, Mawad de este Gutiérrez, ¿no? Lucio Gutiérrez, sí. Fueron inestables totalmente. Y antes hubo hasta triunviratos militares y todo. Así que la historia de Ecuador, democráticamente, no tenía mucho. Fue la estabilidad y la parte, digamos, más democrática. La democracia no solamente que puedan hablar, la democracia es, digamos, que que participe la gente y que la gente sea beneficiaria de los recursos. Claro. Ahora, bueno, pues con esto, con estos logros y con este legado tan importante de Rafael Correa en Ecuador, pero estamos frente a la posibilidad de irnos a una segunda vuelta electoral, ¿no? Es decir, que Lenín Moreno no alcance el 50% de los votos nacionales, o bien que obtenga el 40% con un diferencial del 10% frente al principal candidato. Entonces, bueno, ahí cómo está el juego, ¿qué podemos esperar, Francisco? Ahí está lo difícil. Yo decía en mi primera intervención que se ve que no está tan fácil, pues, es decir, a pesar de las cifras, los buenos datos, creo que... Y que no debemos ya de confiar en las encuestas. Así es, ¿no? Pero o sea, ya no. No hay que después confiar, del Brexit, después de Estados Unidos. No hay que confiar en las encuestas, después de pero Colombia. también hay que decir que son una... Sí, claro. Una llamada, ¿no? Sí, es que una hay que tomar en referencia. cuenta, una referencia. Además se toma muy en cuenta en todos los procesos electorales, ¿no? Parece. Sí, es fundamental. Parece como si fuera algo así, palabra de Dios, pero bueno. Yo creo que no la tiene fácil para ganar en primera vuelta, ¿no? O sea, es previsible una segunda vuelta. Y tampoco es previsible qué puede pasar en la segunda vuelta, porque aunque algunos candidatos de la derecha se van a unir, también hay que decir que algunos, como los de la izquierda, se van a dividir también, ¿no? Porque aquí hay un problema, yo creo que es algo que hay que decir del legado de Rafael Correa, que es sus contradicciones, ya desde el aparato de gobierno, a pesar de que en la Constitución viene el concepto del buen vivir, estas contradicciones que ha habido con algunas expresiones de los movimientos populares y sociales, algunos de izquierda, legítimos, ¿no? Que también tienen, que ahí ha faltado una parte de trabajo, yo creo, más fino. Como algunas grietas, ¿no? Sí, que se dejan ver. Muchas de las diferencias que existen en este tipo de procesos, que son reales, hay que saberlos llevar en un proceso de diálogo y de instrumentos democráticos que puedan favorecer un proyecto, ¿no? No me imagino a sectores de la izquierda que están en alguna de las candidaturas expresándose, que si en una segunda vuelta le dieran la espalda al programa de Correa, pues, ¿no? De Alianza País, ¿no? Creo que va a haber ahí también alguna conjunción. Yo creo que el proceso está interesante. Mi pronóstico es que sí gana Alianza País, ¿no? En una segunda vuelta misma.
no sin sus problemas. Yo creo que ahí deberá haber una gran capacidad de negociación, de acuerdos, que no demeriten tampoco el proceso que se ha llevado a cabo, sino cómo consolidarlo y cómo desarrollarlo. Claro, y sería muy interesante, digo, si gana Alianza País, que es, esta propuesta oficialista de Rafael Correa, ¿en qué momento? ¿No? En un momento en donde arriba, ¿no? La derecha conservadora, ¿no? Sí. En América Latina y en donde sus países vecinos no tienen otra dinámica. Entonces sería pues muy interesante ver cómo Ecuador pues tendría esta inserción regional. Vamos un corte, cuando regresemos seguiremos platicando de la jornada electoral en Ecuador. No se vayan. Bajo los primeros años de la presidencia de Rafael Correa es que se gobernó con una situación económica altamente beneficiosa como producto de los altos precios internacionales del petróleo, el principal producto de exportación y que representa alrededor del 30% de los ingresos fiscales del país. Ante la revalorización del dólar, así como el terremoto que tuvo lugar el pasado 16 de abril en Ecuador, es que la crisis económica, el desempleo y la corrupción se colocan como las principales preocupaciones de los ciudadanos ecuatorianos precisamente en esta jornada electoral del 19 de febrero. Javier, ¿cómo estás viendo todo el tema económico en un momento electoral, sobre todo ante la caída internacional de los precios del petróleo que han deteriorado muchísimo la economía de Ecuador? Sí, aquí yo creo que tenemos que hablar de una clave importante, ¿no? El régimen correísta se basó en 3 elementos para poder desarrollar su programa económico. Uno de ellos fue renegociar la deuda externa, ¿no? La deuda externa se iba mucho del PIB hacia afuera, ¿no? El segundo fue renegociar también todos los paquetes y programas sobre el petróleo, ¿no? Las compañías petroleras se llevaban demasiado, entonces lo renegociaron y finalmente de ahí obtuvieron muchos de los recursos, ¿no? Y el tercer elemento fue fiscal, ¿no? La mayoría de las élites no pagaban impuestos en Ecuador, como en muchas partes de América Latina, ¿no? Entonces, de ese dinero que se obtuvo a partir de esa, digamos, de esa visión, es como se generó este proyecto, ¿no? Redistributivo, ¿no? Y también con la idea de hacer un nuevo constituyente. Eso fue lo que permitió, ¿no? Este proceso de una década. El asunto es, como también le ha pasado, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Que es un país petrolero, de tener o de vender un barril a $115, ¿no? En el 14, ¿no? 13, ahora lo venden a 20, 40 dólares, ¿no? Entonces baja el presupuesto estatal, sí, austeridad, demasiado, ¿no? recortes, hay una austeridad, ¿no? Entonces ahí el asunto es cómo se puede mantener este proceso, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que dice Paco, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Uno de los mecanismos, y eso es posiblemente si hay un continuismo con Lenin Moreno, va a estar problemático el asunto,
porque ahora de dónde va a haber recursos para poder desarrollar el proyecto, Sí. ¿no? Ante una crisis grave que existe. Pero ya se ha expresado desde digamos que el último periodo de Correa, los últimos 7, 8 meses de Correa, él ya ha venido trabajando y lo que ha hecho es pedir préstamos al exterior. Esto en el contexto también del terremoto, ¿no?, que se brindó, porque no Sí. había apoyo financiero. No, y además el tras terremoto se lleva el 3 o 4% del PIB. No. Entonces se piensa que de haber un continuismo, se va a sostener, o sea, a partir de esta crisis que existe, que es una crisis petrolera, pero que también lo que hay que entender es que es una crisis que no se da nada más por el mercado, sino que es una decisión política estadounidense. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en realidad esta dependencia que uno cree que existe de Estados Unidos hacia el petróleo exterior, pues en un momento dado el gobierno estadounidense, el gobierno de Obama, se da cuenta que América Latina tiene mucha autonomía porque tiene petróleo. Entonces lo que hace es consumir su propio petróleo. ¿Y qué es lo que pasa? De que el petróleo, tanto latinoamericano como de Medio Oriente, pues hay mucho petróleo, pero hay una baja demanda. Bueno, y ahí está eso es lo también que hace todo la el tema del crisis, ¿no? shale gas y shale oil en Estados Sí, Unidos, claro, ¿no? O ¿no? sea, que viene la revolución energética Que en tiene Estados que Unidos. ver con este ¿no? asunto, ¿no? Pero es precisamente por una decisión política de digamos, un tanto controlar estos regímenes progresivistas de América Latina. Entonces, hay un problema, no solo de democracia, sino también de Pero económico. también el problema, y no sé si estás de acuerdo, Walter y Francisco, es, bueno, en un momento de bonanza petrolera, porque realmente gran parte del legado de Rafael Correa está totalmente relacionado con el auge del petróleo, no altos precios internacionales de los hidrocarburos. Ahora, en un momento de vacas gordas, se hizo la tarea de diversificar la economía de Ecuador, de industrializarla, de tener más valor agregado en sus exportaciones. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque realmente hoy en lo que estamos viviendo en América Latina, como que no aprendemos de nuestras lecciones, y eso es lo que hoy nos toca, ¿no? Es decir, ¿por qué no hicimos la tarea cuando tuvimos momentos de auge? Ahora, de alguna manera, Ecuador está muy endeudado, tiene un problema, hay una crisis económica, el ciudadano está muy preocupado por el desempleo, y entonces ahora cómo salir de este atolladero, ¿no? En un momento que ahora hay vacas flacas. Hay una cuestión histórica que finalmente son visiones políticas o decisiones políticas del imperio sobre América Latina desde hace mucho y en nuestro país sobre todo muy claramente. Eso nos pasó también con el boom petrolero desde el tiempo de Luis Echeverría y López Portillo aquí en México. Claro. Yo me recuerdo muy bien el ingeniero Berto Castillo que hacía toda una reflexión de ser mucho más racionales en el manejo del petróleo. Más sin embargo, como que gana esta visión que finalmente es una visión ligada al imperio, Sí. que como que te desnuda, ¿no? Y te hace vivir las cosas así de repente como que son eternas, no sé cómo decirlo. Sí, pero también lo vivimos en el siglo XIX Sí. cuando éramos monoexportadores, A ver, ¿no? lo que quiero ir. Nos hace falta, y creo que empieza a haber algunos pasos en ese sentido, lo que le llamamos la famosa integración latinoamericana. Es decir, tenemos que tener una visión política de carácter integral, buscando la unidad latinoamericana, que puede enfrentar decisiones políticas de este tamaño del imperio. Me parece que por ahí va la clave. Y creo que es cierto, no hemos aprendido de nuestras propias experiencias, pero creo que también en eso el gobierno de Correa, junto con otros gobiernos de América Latina, han avanzado en algunas formas de integración que puede darle mejor cauce al planteamiento de estas decisiones políticas del imperio. Totalmente de acuerdo. Ahora, en un momento del arribo de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, ¿tomará un nuevo brío la integración latinoamericana? Bueno, precisamente, digamos, es muy importante lo que dijo Evo Morales en un tuit, porque no solamente Trump hace tweets. No solamente Trump. Sí. hace Refiriéndose a México, la solidaridad con México, dice, debemos mirar al sur,
hacia la integración de América Latina y el Caribe. Esas 4 o 5 palabras son fundamentales. Nosotros tenemos que tener para crecer. Estamos hablando de que en la región somos 400, bueno, con Sudamérica nomás, donde está Ecuador, son 400 millones de personas, sumado México, que son otros 120. Estamos hablando casi 500 millones de personas, de habitantes. Y será importante. Y tenemos toda la más diversidad en recursos agrícolas, minerales, del petróleo. Entonces, esa forma parte de la unidad. No hay forma de conservar los recursos para nuestras sociedades si no estamos unidos. Porque el neoliberalismo lo que hace es hacer negocios en el extranjero, y los que vienen a mandar son las transnacionales, con esos TLCs y estas cosas que quieren sacar el TPP, que Trump nos hizo el favor de tirarlo abajo. Los que van a mandar ahí son las transnacionales. Inclusive se impide a los estados que regulen, y si hay algún conflicto internacional se tiene que ir a los tribunales internacionales, que siempre están al servicio de los poderosos. Eso pasó, Texaco, y después la compró Chevron. Entonces eso pasó. Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Que contaminó prácticamente todo el país. Claro. Y siguen en el conflicto ese jurídico. Ahora, en los últimos años Ecuador ha crecido en un promedio, ¿no?, general del 4%. En un momento en donde la economía pues tiene dificultades para crecer, ¿podría tornarse el voto hacia la derecha conservadora? ¿Pudiera favorecer tanto a los candidatos como Cynthia Viteri y Guillermo Lasso? Francisco, ¿qué piensas? Sí, yo sí creo. Es decir, el problema económico es muy sensible para la población. Si no hay todo un recurso informativo y al mismo tiempo formativo de cómo están las cosas en términos económicos y, digamos, poder medir bien ahí cómo están las cuestiones, evidentemente que es un dato, ¿no? Es un dato que en términos políticos es como jalar la hebra, ¿no? Y se viene todo. Y es que así lo hemos visto en América Latina, ¿no? La llegada de la derecha conservadora está totalmente relacionada con la caída o el auge, ¿no?, de las materias primas. Sí. Se requiere mucho una memoria ahí muy importante que luego a veces no la trabajamos, ¿no? No se trabaja políticamente eso, ¿no? Pero es evidente que los datos económicos son Ahora, hablando de datos económicos, tenemos una economía que depende del petróleo, un 30% de los ingresos fiscales provienen del petróleo. Luego tenemos las remesas, que ese es un tema también muy importante. ¿Qué piensas, Javier? Bueno, pero hubo un programa de repatriación muy fuerte, ¿no? Muchos ecuatorianos que vivían en España, ¿no?, principalmente, pero también en Estados Unidos, retornaron bajo un programa. Pues yo creo que las remesas ya no pesan tanto como pesaron en la década de los 90, ¿no? Pues yo creo que ahí sí no pesaría tanto. Yo creo que la solución, como lo han planteado los colegas, tiene que ver con esta unidad latinoamericana, pero que ahorita está como en un vacío, ¿no? Porque quien fomentó la integración pues fue Venezuela, ¿no?, con Hugo Chávez. Y Maduro como que no logra todavía, tiene una crisis política en su régimen, ¿no?, en su país. Y bueno, Argentina, pues la mirada es hacia, bueno, sí ellos plantean, sí hay que integrarnos, pero no integrarnos en sentido social, ¿no?, para el beneficio de los pueblos latinoamericanos. Entonces ahorita, por eso las elecciones son muy importantes, que las gane uno de los sectores que apoyan esa integración. Puede ser que Correa, aunque sí asumió una integración en América Latina, creo que Correa resolvió los asuntos domésticos, ¿no? O sea, le puso más, su objetivo era resolver los asuntos domésticos, y después sí empezó a trabajar, pero como que ya no le tocó esa coyuntura donde se podía hacer este trabajo. Pero creo que esa es la solución. Y de ganar Lenin, yo creo que sí, él sí plantea este asunto, ¿no?, de la integración, pero también están mirando hacia China, ¿no?, hacia que se empiece a no solo a transferir capitales, sino tecnología.
pero también hay un problema ahí con los movimientos sociales que tienen que ver con el extractivismo, porque otra forma de que querrán resolver de haber una continuación del correísmo es la cuestión del extractivismo, ¿no? Donde hay muchos sectores, principalmente el sector indígena, que no está a favor. Claro. Entonces ahí tendrán que hacer abrir un debate, un diálogo, cosa que no se ha hecho y que de ganar el gobierno, de ver un gobierno, digamos, que siga este correísmo, eso es yo creo que lo primero que se tiene que resolver, claro, ¿no? Ecuador es un miembro distinguido de los países del ALBA, este grupo geopolítico liderado por el extinto Hugo Chávez y la diplomacia del oro, que hoy se encuentra en total declive. Dentro del portafolio de su política exterior, Rafael Correa buscó poner por delante los intereses del sur en la agenda regional e internacional y buscar una gobernanza alternativa a aquella propuesta por el G7, el G20 y la OCDE. No olvidemos que este año Ecuador preside el trabajo de la presidencia pro tempore del G77 más China, el grupo más numeroso de países en desarrollo de Naciones Unidas. Pero bueno, pues gane quien gane, la verdad es que se van a enfrentar a un panorama regional e internacional completamente incierto y completamente nuevo, ¿no? O sea, tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, tenemos este camino, ¿no?, que va hacia la derecha conservadora en varios países de América Latina y en gran medida debido a que se da el voto de castigo, ¿no?, por la falta de bonanza económica que está relacionada con la caída en los precios de los hidrocarburos. Y también está un tema muy importante que trae Javier a la mesa, que es la ralentización de China, ¿no? Es decir, ahí también habría que jugar, ¿no?, Ecuador, con estos tres factores que de alguna manera también están pulsando en este juego electoral. Walter. Bueno, mira, yo te quería decir que hay un progreso enorme desde el punto de vista de la economía, de un producto interno de 46 mil millones de dólares cuando empezó esto, antes, a 120 mil, digamos, millones de dólares actualmente. Hay una entrevista muy buena que le hizo Patricia Yanyot por CNN en español. Yo dos veces la vi, Rafael Correa le dice, ustedes están endeudados, sí, pero sí, antes no teníamos. Tenemos deuda, pero tenemos cómo responder. Antes había deuda, no teníamos cómo responder. Sí, la deuda creció porque desempleó esa deuda, ¿no? Yo creo que también hay una parte que hablabas de la corrupción. Correa es una persona que ataca la corrupción. En otros lugares solapan los gobiernos la corrupción. Ahora vino el problema de Odebrecht, ¿no? Sí, Odebrecht, por todos los países. Pero te voy a decir otra. Recientemente, Macri condonó a su papá, Franco Macri, de un negociado que tenía con los correos, de no sé cuántos miles y miles de dólares. Fue un escándalo tremendo, ¿no? Estos gobiernos neoliberales, generalmente, la mafia que gobierna Brasil, después de un golpe parlamentario inaudito, es increíble que esta mafia esté gobernando Brasil, sí, digamos, y es en beneficio personal. Todos los programas sociales, y gana también la derecha ya, van a ser arrasados como fueron arrasados en Argentina. Hay 500.000 de despedidos, los precios suben el 500%, 600%. Pagan los fondos buitres que totalmente ilegales y compromete a generaciones enteras pensando que así iban a atraer los capitales internacionales. No vino nadie, porque la situación en Argentina está cada vez más inestable. Los movimientos sociales y la oposición, digamos, están en las calles ya, y lo mismo pasa en Brasil. No van a solucionar nada. ¿Por qué llegaron estos gobiernos democráticos, nacional populares? Porque los planes neoliberales fundieron a los países, ahora quieren regresar a esos, digamos, a ese proyecto neoliberal, en beneficio ¿de qué? De las transnacionales. Seguro que se llevan una gran parte los que ejecutan el gobierno, pero una política totalmente sumisa. Y voy a decir, si gana esta la derecha, la base de Manta, que dignamente sí fue, digamos, sacada del país,
la van a poner otra vez. Y otra cosa que es importante en el tema internacional, Julian Assange, la dignidad de ese país tan chico y que tengan un perseguido por el imperio, porque ha dicho las verdades, con el asunto de Wikileaks, todos estamos informados, antes no sabíamos nada. Y ahí lo tienen. Lo van a regresar si gana la derecha. Estos, además de todas las conquistas tiradas abajo, va a haber una sumisión total al imperio. Tanto uno como Lasso como Viteri. Así va a ser la cosa. Entonces, creo que es importantísimo lo que se va a definir en estas elecciones. Atilio Borón sacó un escrito, el Stalingrado en Ecuador, porque el Stalingrado fue fundamental. Si se perdía Stalingrado, a lo mejor estaban los nazis gobernando el mundo. Fue fundamental. Y ahora, si se pierde Ecuador, se van contra Venezuela, se van contra Bolivia, y se apoderan de todo. Así que son fundamentales, no solamente para Ecuador, sino para toda la región. Sí, es un poco también lo que se dice a propósito del muro de Trump, ¿no? Sí, es un muro para América Latina y el mundo. Sí, no es un muro de México con Estados Unidos, es un muro en contra de toda América Latina. Y por eso se manifiesta una solidaridad de América Latina hacia México, precisamente por eso. Entonces, pero México, bueno, pues no participamos en la CELAC, digo, el presidente Enrique Peña Nieto no asistió, ¿no? Bueno, el desafío en México es todavía más profundo, creo yo, ¿no? Pero creo que en estos pocos días que hay para el proceso electoral, son fundamentales. Una semana. La gente que está indecisa, ¿no? Sí, es fundamental. Que 20-25% de la población. Es parte de lo que se dice y para dónde va a ir esto, ¿no? Es decir, es muy alto el porcentaje y puede ser muy importante. Entonces, ahorita es la clave, ¿no? La manera en que puedan incidir en esa conciencia puede ayudar a tener más posibilidades de ganar, ¿no? Y creo que ahí hay que insistir muchísimo, ¿no? Pero creo que lo que a mí me parece interesante o me parece que es también como, ¿cómo se podría decir? Algo que llama mucho la atención, pues, ¿no? Es que son problemas de carácter particular de cada país, pero que tienen una incidencia internacional muy fuerte, sobre todo en el continente. No, sobre todo porque se está jugando la geopolítica, ¿no? De la región, ¿no? Y esa geopolítica de la región también puede jugar en la geopolítica, ¿no? De las grandes ligas. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, últimas conclusiones sobre la jornada electoral en Ecuador. No se vayan. De vuelta en esta mesa de reflexión sobre las elecciones en Ecuador, pues Walter, efectivamente todo el tema de la política exterior de Ecuador es muy importante. ¿Cuáles son las claves que nos debes de resaltar y por qué debemos de estar mirando a Ecuador? Bueno, precisamente a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana tiene como objetivo, desde el punto de vista exterior, la integración de América Latina. La prueba está que la UNASUR, la Unión de Estados de Sudamérica, tiene sede en Ecuador. Tiene sede en Ecuador. Y eso es un orgullo para el presidente Correa. Y hay que, lo mismo que la CELAC, están integrados. La CELAC son 33 países menos Estados Unidos y Canadá. Es importantísimo. Y estos dos organismos internacionales, integradores, a pesar de la diversidad de los gobiernos, una de las primeras propuestas y, digamos, mandatos es declarar a América Latina, bueno, primero en la UNASUR, a América del Sur como zona de paz. Y será importante que eso influyó en los tratados de paz que recientemente se acaban de celebrar en Colombia. Y está el del NN, está todavía en proceso. Es importantísimo. Y en la CELAC también. Entonces creo que eso es fundamental y inclusive hay unas declaraciones sobre los golpes de Estado, que se aislaría el país cuando hay un golpe de Estado.
Y eso impidió el golpe de Estado intento en Bolivia y en el mismo Ecuador, ¿no? Sí será importante en la integración latinoamericana. Y vuelvo a repetir, no es una idea de Correa, eso viene desde el siglo pasado. Bolívar, Sucre, San Martín, Martí, Artigas. Entonces, eso es fundamental. Sí, pero en este momento histórico, también con la llegada de Donald Trump, es una oportunidad para que México voltee a ver a América Latina y para que América Latina se solidarice con todo este cuestionamiento que estamos viviendo, ¿no? Una enorme afrenta ante la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Francisco, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas que nos acompañan en el canal del Congreso? Porque es importante estar pendiente de la jornada electoral en Ecuador. Yo creo que se está jugando en Ecuador una parte muy importante de esta visión de la integración de América Latina. Sí. México, tenemos mucho rato viendo hacia el norte, nos urge ver hacia el sur. Creo que es la única posibilidad que tenemos para poder desarrollarnos bien, desarrollar el mercado interno, favorecer muchas de las cosas que hemos perdido en nuestra producción interna, el campo, etcétera, etcétera. En fin, creo que para México es la posibilidad de verse reflejado en algo que Ecuador ha logrado, ¿no? Y que hemos de decir, no solamente se ha logrado sin dificultades, claro que ha habido muchos problemas, y un problema central es cómo lograr una democracia plena, una democracia de gran participación ciudadana, que esté enriquecida por los movimientos sociales y los organismos de la sociedad civil, en clave de participación, ¿no? En esto hay que decir que la Constitución ecuatoriana ha llevado a cabo ya algunos avances, puede ayudarnos, no para compararnos, sino cómo también nosotros poder hacer de estas experiencias algo que en nuestra historia también sea recuperable, ¿no? Yo creo que los mexicanos tenemos que estar muy atentos a todos los procesos electorales, porque son desafíos también para nosotros, ¿no? Así es. Javier, últimas palabras. Yo creo que desde la llegada neoliberal en México, ¿no?, de los regímenes neoliberales, con Salinas de Gortari, se vio hacia el norte, ¿no? Se vio hacia el norte, y ahora con esta andanada de estas ideas de el muro y no querer que la gente mexicana y de América Latina pase hacia Estados Unidos, yo creo que es evidente que tenemos que voltear hacia el sur, ¿no?, los mexicanos, porque incluso cuando a veces vamos a la parte del sur, muchos de los compañeros sudamericanos, centroamericanos, pues ya no nos consideran tanto como del sur, ¿no?, de América Latina, sino del norte. Y yo creo que ante esta movilización que se dio en varias partes del país en contra del muro, yo creo que tenemos que ver hacia el sur, y es una coyuntura importante la elección del Ecuador para que los mexicanos y las mexicanas volteen, vean que se puede hacer un país más democrático, ¿no? Una democracia política, pero también económica, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy, y a usted también que nos acompaña en el canal del Congreso, decirle que lo esperamos en una próxima jornada electoral, la jornada de los Países Bajos, que tendrá lugar en marzo y que es una contienda sumamente interesante. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.